Señores, buenas noches. Es un inmenso gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Y ustedes saben, a veces el ciclo electoral se nos cuela aquí en 3356. Hoy vamos a compartir el programa con dos candidatos a la presidencia de la República. Dos candidatos que están a la izquierda de la izquierda. Nos van a estar acompañando hoy Gonzalo Abella, de Unidad Popular, y Rafael Fernández, el candidato del Partido de los Trabajadores. Los conocemos con este informe. Gonzalo Abella nació el 26 de diciembre de 1947. Es maestro, escritor, político e historiador uruguayo. Perteneció al Partido Comunista e integró el Frente Amplio, espacio que abandonó para fundar Asamblea Popular. En abril de 2018 volvió a ser proclamado candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular para las elecciones nacionales del mes de octubre, en el 8º Encuentro Nacional de Militantes de su fuerza política. Al igual que en las elecciones de 2014, integra la fórmula junto a Gustavo López. Rafael Fernández tiene 57 años y hace más de 35 años que es funcionario del Banco de Seguros del Estado. Fue candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre de 2004 y las de 2014. También fue precandidato en las elecciones internas de 1999 y en las de 2009, pero en dichas instancias no se alcanzó el mínimo de votos imprescindible para presentar la postulación presidencial en octubre. En 2019, Fernández va por un nuevo intento como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, procurando igualar o superar la votación obtenida por su partido en 2014. Ambos candidatos tienen algo en común. Representan a dos partidos claramente identificados con la izquierda, y al no sentirse representados por la gran coalición de izquierda decidieron transitar caminos distintos y generar opciones políticas. Previo a las elecciones del 2009, tuvieron algún diálogo con la idea de comparecer juntos en la elección. Sin embargo, esa iniciativa no logró materializarse. Hoy, en 3356, conversamos con los presidenciables por el Partido de los Trabajadores y Unidad Popular, Rafael Fernández y Gonzalo Abella. Vamos a estar entonces compartiendo el programa de hoy con estos dos hombres que tienen una trayectoria política extensa en nuestro país y que están peleando por meterse allí en la disputa electoral. Obviamente no con intenciones de ganar las elecciones, pero sí de mantener, en el caso, imagino, de Unidad Popular, la representación parlamentaria e inclusive agrandarla, y probablemente también del Partido de los Trabajadores la posibilidad de obtener representación en el Parlamento para el próximo periodo. Con ellos dos vamos a estar conversando después de esta pausa. Señores, es un gusto recibir esta noche a Gonzalo Abella, candidato de Unidad Popular. Gonzalo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Un gran gusto. Y a Rafael Fernández, candidato del Partido de los Trabajadores. Buenas noches, muchas gracias y buenas noches a Gonzalo. Hola. Imagino que es muy complejo hacer una campaña electoral cuando el sistema político, aunque en estas elecciones probablemente eso tenga algún matiz, pero cuando el sistema político está tan, si se quiere, consolidado, hay tres partidos fuertes, consolidados, que parece ser quienes van, donde se va a estar definiendo todo, que concentran la mayor cantidad de votos, y después hay una pelea atrás por ejemplo, ingresar al Parlamento, mantener o aumentar la representación parlamentaria, pero cuando el debate se transforma si se da ciertas polaridades, se hace muy difícil meterse allí, ¿no?, en el debate público.
En el caso de Unidad Popular, seguro es un poquitín más sencillo porque tiene representación parlamentaria, ¿no? Sí, por eso a mí me sorprende un poco cuando el programa dice la izquierda de la izquierda, la izquierda de la izquierda. A la izquierda de la izquierda. A la izquierda de la izquierda, porque nosotros consideramos que la actual dirección del Frente Amplio no tiene nada de izquierda. Bueno, también esa era la idea del título, ¿no? Provocarnos. Porque fíjate que la extranjerización de la tierra, la primarización de la economía, el desastre de la salud, que ahora se niegan a evaluar el plan Ceibal, pero las pruebas dicen muy seriamente lo que está pasando. El tema de la desesperanza de la gente, el fracaso estrepitoso en el sistema mixto de salud, la corrupción que ha saltado ahí. Es decir, hay una serie de elementos y sobre todo la entrega UPM2, la entrega a las transnacionales, la entrega del patrimonio. Nosotros consideramos que desde el punto de vista económico-financiero el gobierno del Frente Amplio es un símil de lo que fueron blancos y colorados, en algunos casos aumentados, en otros disminuidos, pero el proyecto de servir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, es exactamente el mismo, a tal punto que el doctor Sanguinetti ha dicho que él hubiera tenido perfectamente a Astori como ministro de Economía. Y lo repite Talvi cuando dice, no saben lo que perdió el Frente Amplio de no volver a reelegir a Astori. O sea que en lo económico-financiero es el mismo modelo. El discurso es distinto y una de las cosas que nosotros le reprochamos fuertemente al partido de gobierno es que desprestigió hasta la palabra izquierda. Ya vamos a volver, porque Bien. usted se metió de una en los temas que obviamente vamos a conversar esta noche, pero decía, ¿cómo ha sido para el Partido de los Trabajadores intentar, poner algún asunto en la agenda, debatir algún tema, ya sea con el gobierno o también con las propuestas que aparecen de los partidos que están de alguna manera desafiando, ¿no? Sí, es una lucha. Yo creo que esa polarización que tú mencionás es una polarización puramente electoral y es falsa, ¿no? Es decir, socialmente representan básicamente los mismos intereses transnacionales, grandes banqueros, grandes capitales, y polemizan sobre detalles más bien cosméticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la intervención en las elecciones tiene que desnudar estas grandes coincidencias que hay entre los grandes partidos, que por otra parte, el sistema político uruguayo esconde lo que es una tendencia a una disgregación muy grande, porque los partidos no son tales en este país, son grandes cooperativas electorales en las cuales, el próximo presidente, vamos a suponer que fuera de la oposición, puede llegar a ganar con un 25% de los votos en primera vuelta, y dentro de esos 25% puede haber 3 grandes fracciones dentro de su partido, el poder tener el 13%, supongamos, entonces en sus listas. Entonces, realmente eso es una expresión más de atomización y también la emergencia de tantos partidos, de personalidades completamente inéditas, ¿no? Un general recién, un jefe del ejército recién retirado, en un partido que se formó curiosamente dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Con el escribano de presidencia y el jefe del ejército. Y que, tal vez por aparecer como no político, también puede estar capitalizando votos. Y en ese sentido es una expresión de desprestigio del régimen político, ¿no? Pero preocupa que expresiones de lo que parece ser la derecha política del espectro de la ciudadanía del Uruguay crezca con tanta fuerza esta opción y que además en algún punto se dirija a un público, cuando digo público lo digo a propósito también, que podría perfectamente uno pensar que es un público al cual algunos sectores de la izquierda podría llegarle y podría representar. Yo insisto, el desprestigio hasta de la palabra izquierda por parte de la fuerza del gobierno genera un descreimiento en la política en general. Sumale la inseguridad, sumale el desempleo y sumale un concepto falaz que usa el general Manini Ríos, la familia militar. Como si fueran lo mismo la alta oficialidad privilegiada y el soldado de tropa que está pasando mal y que vive en condiciones precarias. Entonces, la familia militar es la misma trampa que hace la asociación rural cuando habla de la familia rural. Y al tambero que está extenuado, al pequeño productor que se va, lo asocia con los grandes terratenientes que arriendan a los ojeros, que arriendan al monocultivo forestal y que se expande con la extranjerización de la tierra. Entonces, Manini tiene mucho para ganar por el propio desprestigio, por el miedo de la gente.
y porque Huidobro fue su amigo íntimo, ¿no? Hay que recordar las palabras de Manini Ríos en el entierro de Fernández Huidobro, ¿no? Para recordar esa connivencia misteriosa que empieza en el Pacto del Club Naval, que no sabemos qué se acordó ahí, pero que hizo que, por ejemplo, con 3 periodos sucesivos del Frente Amplio no se anulara la ley de caducidad. Se dice, no, la ley fue plebiscitada. Las leyes de derechos humanos no se plebiscitan, se anulan. Y el Frente se negó a hacerlo. ¿El diagnóstico sobre la aparición de Cabildo Abierto es parecido en ese sentido, Rafael? Sí, en un sentido es parecida. Podemos ver un caso extremo o más desarrollado, que es el de Bolsonaro, ¿no? Donde si el desencanto con el Partido de los Trabajadores de Lula, y de alguna manera la desmoralización que provocó ese gobierno en la izquierda, el movimiento obrero, llevó a que, sin pena ni gloria, fue para nosotros en un golpe de Estado en regla, fue destituida Dilma Rousseff, fue llevado a prisión, con gran presión militar también, Lula, y no los estoy reivindicando, estoy diciendo hechos, y se terminó entronizando un personaje militar que no tenía en principio ninguna popularidad. Es decir, 6 meses antes nadie tenía en su radar a Bolsonaro. Entonces son expresiones de la descomposición del régimen político, por un lado, y también de la intervención del ejército como casta, como institución y como aparato. En Uruguay igual parece no haber... Bueno, yo recuerdo cuando... digamos, territorio fértil para que esto pueda crecer más de lo que ha crecido. Pero recuerdo cuando Manini estaba por ser arrestado, circularon en el ejército una cantidad de mensajes internos donde hasta se manejó la posibilidad de ir al aeropuerto a recibirlo. O sea, hay toda una serie de comunicaciones a nivel de oficialidad y, por lo tanto, creo que esa expresión sí de la corporación militar en el sentido de sus intereses más inmediatos y más mezquinos también, de mantener algunos privilegios que tienen, y también esa expresión de la necesidad de defender ese aparato represivo por parte de esta gente que tiene en sus listas a represores de la dictadura. Quiero aprovechar, para así no me voy, porque hablabas de cuál ha sido el papel en estos gobiernos del Frente Amplio de todo lo vinculado a las investigaciones sobre el pasado reciente. Y quiero, simplemente un matiz. Efectivamente, la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado no se anuló, pero inclusive con la existencia de la ley, hoy tenemos militares juzgados, militares presos, se investigó, aparecieron restos, es decir, es notorio el avance de 2005 en adelante en esta materia. Sin duda, para nosotros es un tema de principios. Es decir, no puede ser que no se haya anulado la ley de caducidad, porque la ley de caducidad es una violación constitucional. Es más, viola toda la tradición artiguista de la separación de poderes y viola hasta el espíritu de Montesquieu, porque en última instancia, en el Uruguay, en esta ley, que debió anularse, un poder del Estado, el poder legislativo, le dice a otro poder del Estado, podés juzgar a estos y a estos. No. ¿Cómo podemos vanagloriarnos de que tenemos democracia, más allá de las cárceles, más allá de la injusticia, cuando tenemos una ley que es una violación constitucional y las mayorías parlamentarias bajan la cabeza y ni tocan el tema? Es un tema de principios. Sobre esto. Yo creo que acá hubo una movilización muy fuerte de los familiares. El Estado no investigó. Es decir, la realidad es que yo recuerdo un diálogo de Bordaberry y Michelini, donde Bordaberry difundió una grabación donde el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en ese momento dijo: nosotros no somos los que estamos atrás de estos juicios. Eran los familiares los que estaban atrás de los juicios. Y hubo que buscar pruebas y todo a partir de algunos jueces, algunos fiscales, por supuesto, y un esfuerzo enorme de las organizaciones de derechos humanos. El Estado miró para otro lado, es decir, tal vez menos que en otros gobiernos que fueron más promotores de esto. Yo lo que me parece importante destacar es que el ejército en este país no actuó por sí mismo. En primer lugar, el régimen político en algún momento votó la intervención del ejército para reprimir. Ya estaba derrotado prácticamente el movimiento Tupamaro, no era esa la necesidad que tenían las clases dominantes para poner al ejército en acción. Intervino la embajada norteamericana, hubo un golpe de Estado, todo promovido por intereses económicos. Hubo un proyecto político y económico atrás. Exactamente, y que fue también en todo el Cono Sur, ¿no? Es decir, entonces regional. Hubo una represión, que el Plan Cóndor es muy famoso hoy en día, pero que hubo golpe de Estado en casi toda América Latina, en gran parte de ella,
Y esto tiene que ver con defender intereses económicos, y en función de esos intereses actuaron los militares, que se creen muy machotes, muy independientes y todo lo demás, pero terminan actuando a favor de banqueros, de los acreedores de la deuda, de los latifundistas, y finalmente son de alguna manera un aparato al servicio de mantener un orden social que es completamente reaccionario y completamente injusto. Para no irme de este tema, la oposición, que hoy tiene un escenario, digamos, un escenario es que pueda llegar a acceder al gobierno, ha tenido idas y vueltas en esta materia, ¿no? Claro. Desde un Sanguinetti que, por ejemplo, no le permitió a Sara Méndez dirigirse a la ciudadanía en la campaña que se realizó para el referéndum que pretendía anular la ley, hasta candidatos que señalaban que había que dar vuelta a la página, pero que bueno, ahora tienen una actitud al parecer distinta. Es decir, puede inclusive, a pesar de los reclamos, a pesar de las críticas que ustedes hacen en esta materia, haber retrocesos. Ah, sí, sí, sin duda. Pero ahí también, como dice Rafael, depende de la gente organizada. Yo pienso que los familiares no van a dar marcha atrás y que son hoy día un grupo de opinión pública muy respetada y muy fuerte. O sea que muchas veces lo que se decide aparentemente en el Parlamento, en realidad se está decidiendo en la calle. La calle es lo que no podemos perder. Sí, creo que las movilizaciones del 20 de mayo en particular son un reflejo de que en este país, primero, la juventud que se ha integrado a esas marchas en forma masiva, continúa una línea de reclamo de justicia, y por otra parte el desprestigio del aparato militar sigue, a pesar de que se le intentó lavar la cara incluso a los gobiernos de la llamada izquierda progresista, porque se lo ha utilizado el ejército para mandarlo, por ejemplo, a misiones llamadas de paz en Haití, donde aparte de violaciones a los derechos humanos en estas misiones, donde estaba presidida por el ejército de Brasil de Lula y estaba participando el ejército boliviano de Evo Morales, el argentino de los Kirchner y el uruguayo de Tabaré Vázquez o de Mujica. Quiere decir que la izquierda llamada progresista latinoamericana, con la excepción de Chávez, hay que decirlo, intervino en la represión de un pueblo hermano como el haitiano, y que hoy vive peor que cuando arrancó la MINUSTA. Entonces, esto también muestra que al ejército lo pueden llegar a utilizar para muchas otras cosas e incluso entrenar. Y yo no sé si los mismos militares que están reprimiendo la favela de Río de Janeiro no se entrenaron en Haití. Claro. Vayamos sí ahora a algunos temas que están arriba de la mesa en esta campaña. Es notorio que la desaceleración de la economía se ha instalado, se está creciendo muy poco, esto ha generado problemas en el empleo, pero hagamos un poco de historia. Los números del desempleo eran extremadamente altos, los números de la pobreza eran extremadamente altos, los números de la indigencia en el Uruguay eran altos. Hoy todos esos indicadores, algunos se pueden discutir, ya vemos que se están discutiendo hoy, han mejorado. ¿No observan ustedes allí, en esas políticas específicamente, que hubo una atención particular de estos gobiernos en las clases más necesitadas, los sectores más necesitados de la sociedad? Sí, yo creo que en el nombre del combate a la pobreza, que tanto el de Lula o también el inicial de Tabaré Vázquez, también se reclamó de alguna manera una contención de la lucha salarial, ¿no? Es decir, no quiere decir que no se hayan hecho la Bolsa Familia o determinados planes sociales en América Latina han existido, y obviamente para las familias que lo reciben son muy importantes, pero básicamente hubo una presión sobre el sector sindicalizado, sobre las capas medias también, para también llevar allí, por ejemplo, reformas que implicaron el impuesto a los sueldos, mientras las multinacionales no pagan prácticamente impuestos en este país. El gran capital no paga impuestos. Ayer yo escuchaba, o anteayer, al candidato a presidente del Frente Amplio, Daniel Martínez, que planteaba que en Uruguay el aporte patronal para la seguridad social, porque son los temas que están en la agenda hoy en el debate electoral y en el debate nacional, aportan 7,5%, pero en realidad la carga real, porque están exonerados una gran parte de las empresas, es el 4,9%. El aporte obrero es el 15%. Cuando arrancaron las reformas de la seguridad social, el aporte obrero era el 13% y el patronal era el 14%. Quiere decir que había una transferencia progresiva a los bolsillos de los trabajadores para sostener
el tema de la seguridad social. Y esto es muy grave porque ahora se nos plantea que está en crisis la seguridad social. Y está en crisis porque las empresas no pagan un peso, porque hay AFAPs, y por lo tanto se pretende que los obreros ahora trabajen más años, y incluso la jubilación de inicial, el cálculo jubilatorio sea más bajo, castigados porque las empresas han vaciado el BPS. Esa es la realidad que hoy tenemos. Y todos los candidatos que pelean la presidencia están defendiendo esa receta que es el Fondo Monetario Internacional, aumentar la de retiro, rebajar la jubilación. Nos parece en este sentido que entre los propios candidatos que están peleando en un balotaje, por ejemplo, puede haber matices, seguramente los hay, pero no en las grandes cuestiones. Y esto es una cosa que hace a construir una alternativa y a prepararse para una lucha en el futuro. Para nosotros la intervención es muy importante en ese sentido. La constitución de los consejos de salario, la negociación colectiva, que ha generado, por ejemplo, aumentos del salario real significativos en esos años. ¿Cómo lo ha visto Unidad Popular? Nosotros ponemos en tela de juicio muchos de los datos, de las estadísticas de que disminuyó la indigencia y disminuyó la pobreza. Lo cuestionamos porque no que los datos estén mal, sino los indicadores que se eligen de una cifra muy baja para decir esta persona no está pobre en Montevideo, esta persona no es pobre en el interior, son índices de miseria. Y se ve como que fuera disminución de la pobreza y de la indigencia. Pero hay una cosa que a veces nosotros pensamos. Hace 30 años, las muchachas que tienen formación terciaria e hijos de ingresos medios posponen su primer embarazo a los 35 años. Primero van a Machu Picchu, después se van a Tailandia, ¿no?, de mochilera, y después piensan en su pareja si van a tener un hijo. Las gurisas de los asentamientos empiezan a tener hijos a los 13, 14 años. Recién ahora el Frente logró disminuir un poquito el embarazo adolescente, que es el embarazo de la pobreza. Entonces, ¿dónde nacieron los orientalitos y las orientalitas que hoy tienen 13, 14 años? ¿Dónde disminuyó la indigencia? Yo acabo de venir de Bella Unión. Antes de ayer, en torno a las láminas que han mejorado sus casas, hay 10 núcleos de asentamientos de chapa, cartón y láminas alrededor del barrio Las Láminas. Una miseria espantosa. La gente va a la zafra 100 días y después no tiene nada que hacer. A los que se le entregaron tierras, se burlaron de ellos, empiezan a aportar al BPS el primer día, la cosecha la tienen a los 2 años, tienen que entregar las tierras, no pueden más. Entonces, sumale a eso la desesperanza, y yo te digo, yo veo más indigencia, pero al que dude de eso, yo vivo en Tres Cruces, ahí en la Comercial, yo le haría una visita guiada a los periodistas y a la gente que dude, de ver la cantidad de familias que viven en la calle, y de repente preguntar a los vecinos amablemente si eso siempre fue así o es más ahora. Entonces, a nosotros los indicadores... A ver si lo entiendo, porque está arriba de la mesa una especie de hipótesis de que el Uruguay está peor hoy que en el 2005, Depende que en el 2002. ¿Usted está diciendo eso? A ver, yo lo que estoy diciendo es que es injusto medir los indicadores de avance en función del 2002, que fue el año de crisis. Habría que medirlo con los indicadores anteriores a la crisis, a ver si realmente estamos mejor, estamos peor o estamos igual. Pero a mí no me preocupa solo si estamos peor o estamos mejor. A mí lo que me preocupa es lo que dijo Rafael, el ajuste que se viene. Es decir, todos los 3 candidatos que están pensando en ser presidentes saben que van a hacer un ajuste contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los pensionistas, y que no van a tocar al privilegio. No solo a UPM2, no van a tocar a los ojeros no residentes, que no hay detracciones, no van a tocar a los que nos destruyen la caminería rural con sus camiones de troncos, no van a tocar los privilegios de la SAFAP, cuya ganancia es el doble del déficit del BPS. No van a tocar a las redes privadas de cobranza, que nadie sabe cuánto ganan y que la Unidad Popular plantea el impuesto del 1% a la ganancia de las redes privadas de cobranza y a la banca privada. No se va a suicidar ningún banquero por eso, si seremos moderados. Pero sin embargo, ese impuesto generaría una extraordinaria cantidad de fondos para el presupuesto general de gastos. Y estamos hablando de que las redes privadas de cobranza, con este proceso de tercerización y privatización que hizo el Frente Amplio, hasta para renovar mi cédula de identidad, yo no voy a un Ministerio del Interior.
voy a una red privada de cobranzas que lucra con funciones que tendrían que ser del Estado. Entonces, nosotros creemos que la gente que dice, no, todo va a seguir igual, se equivoca profundamente. La cosa va a ser peor. Y hay una sola ecuación que puede salvar a la gente de un panorama mucho peor. La combinación de un movimiento social fuerte en la calle con una bancada de izquierda adentro, que no va a transformar nada, pero que puede realmente, como bancada minoritaria, ser una tribuna de divulgación de las causas sociales afuera. Y si hay sensatez en los reclamos, una bancada puede hacer mágicamente, sin ninguna ilusión parlamentaria, que en un tema concreto la minoría por un instante se vuelva mayoría, con una fuerte presión en las barras y una fuerte presión ciudadana. Eso es lo que nosotros imaginamos como mejor escenario para un 2020 que va a ser terrible. Los invito a hacer una pausa y después vamos a ingresar en el capítulo de las propuestas. ¿Qué cosas en las diversas áreas están planteando tanto la Unidad Popular como el Partido de los Trabajadores? Pausa y ya venimos. Hay un montón de desafíos para el Uruguay que se viene. Recién decíamos las dificultades para el empleo, y ahí hay un desafío que tiene el mundo entero, ¿no? Hay un nuevo escenario en materia del mundo del trabajo. Hay quienes señalan que, bueno, que apostar a que se instalen en el Uruguay grandes capitales que vienen a procesar, en este caso, una materia prima, pero que tiene determinado valor agregado, es un camino para construir empleo. Pero seguramente hay otros, y ustedes están pensando en otras posibilidades. Sí, yo creo que ese camino, de alguna manera, de atraer inversores que son multinacionales, ya se ha comprobado con Botnia UPM, con el Monte del Plata, ahora se plantea UPM2, se inventó el proyecto de Aratirí, que era una cosa completamente especulativa, se le hizo una regasificadora, se le iba a dar un puerto de aguas profundas. Es decir, ha habido desde el Estado inversiones a favor de empresas internacionales que no hay para otros sectores populares y no trae ningún resultado. La deuda externa uruguaya se ha multiplicado, hoy tenemos la deuda per cápita más alta de América Latina, no parece tan grave porque todavía las tasas de interés que se están pagando no son tan altas. Pero en la medida en que pueda haber una mayor recesión en toda la región, que la está viendo Brasil, Argentina, donde obviamente ya el proceso de caída había empezado con los Kirchner y continuó con Macri, o se profundizó con Macri, lo mismo que en Brasil había empezado con Lula y se profundiza con Bolsonaro, porque las recetas del Fondo Monetario producen más recesión, no van a abrir una salida. Por lo tanto, no va por ahí la solución. El aspecto del empleo, bueno, se nos coloca el chantaje de que la tecnología sería el problema, ¿no? Es decir, la tecnología está quitando empleos. La realidad es que el Uruguay introduce muy poca tecnología. No es esa la causa principal del desempleo en nuestro país hoy en día. Están cerrando muchas empresas, no tienen nada que ver con grandes avances tecnológicos. Si lo fuera, sería lo de menos porque la sociedad debería imponer una salida que es la reducción de la jornada de trabajo y no que los beneficios de la tecnología sean de una pequeña minoría que se apropie de los medios de producción. En este sentido, el problema es más profundo porque estamos ante una guerra económica internacional, a una creciente crisis del capitalismo, y la salida para nosotros implica una salida donde la clase obrera imponga una solución. En ese sentido, seguramente tenemos diferencia con la Unidad Popular un poco en el planteo que hacía Gonzalo. Yo no veo escenarios donde en el Parlamento podamos, siempre se puede conseguir algo. De hecho, en el tema salarial que tú mencionabas anteriormente, de alguna manera, uno del sindicato, etcétera, puede pelear por alguna mejora parcial. Pero la crisis se la lleva muy rápidamente también. Por lo tanto, el problema es construir una izquierda y un movimiento obrero que luche por un gobierno de trabajadores y que luche por una transformación social. Cuando tú decías los avances que puede haber tenido el salario desde 2002 para acá, bueno, pero no es con lo que uno debe compararse, en el sentido de que uno se supone que se plantea la expectativa de transformación social, ¿no? Es decir, el salario podía recuperar el valor anterior a la crisis. Por lo tanto, bueno, en un país que la izquierda o la llamada izquierda progresista ha tenido mayoría absoluta, gobiernos similares en la región, es decir, un contexto
favorable en los papeles para una transformación social, lo que ha habido es una contrarreforma agraria, una mayor concentración de la tierra en pocas manos y mucha de ella extranjera. Se ha desindustrializado el país, depende cada vez más de las materias primas, que si caen sus precios como históricamente han caído durante décadas en la economía mundial, es la debacle en este país, ¿no? Entonces es muy probable un escenario donde siga un proceso de caída del precio de la soja o de otros precios de materias primas, de aumento de las tasas de interés, y es una combinación explosiva. ¿Cómo hacemos para generar trabajo? Para generar desarrollo y eso entonces en definitiva se transforme en trabajo para la gente. Bueno, en primer lugar, yo no creo que haya tanta discrepancia con Rafael en el papel del Parlamento. El Parlamento no es lo esencial en el cambio. El Parlamento para nosotros es un trampolín y como lo prueba nuestro único diputado, se puede generar algunos procesos de tanta lógica y de tanta sintonía con el movimiento social que puede rodear las barras, que puede presionar de alguna manera a otros diputados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema para el trabajo genuino en este país? Apostar a los recursos propios, una tarea distinta del Estado, una inserción mayor del Estado en los procesos productivos y en los procesos de servicios, por ejemplo, con distinto tipo de cambio. Un tipo de cambio para quien quiera importar un auto de alta gama y otro valor del dólar para que traiga maquinaria a los efectos de dar trabajo genuino. En un proyecto del Estado, pero donde también caben empresas privadas, en tanto correspondan a un plan de desarrollo nacional y no al saqueo ambiental y de patrimonio que hacen las transnacionales. En ese marco, generar empleo es, primero, la tierra, y en segundo lugar, a partir de nuestros recursos naturales, que los tenemos en abundancia, generar empresas, fundamentalmente del Estado también, frigorífico nacional, flota pesquera, que impulsen el desarrollo nacional. Recursos hay, es una simple redistribución de los recursos, gravar al privilegio, aliviar la carga fiscal de los de abajo, y a partir de una masa de recursos, no nos oponemos tampoco a la inversión extranjera en el marco de la soberanía. Quizá la diferencia con el Partido de los Trabajadores, y en eso sí, es que la Unidad Popular es una coalición, en cuyo seno hay gente que apuesta en última instancia a un gobierno de los trabajadores y otros sectores de la Unidad Popular que simplemente coinciden en un programa de romper la coyunda que nos ata al extranjero y de apostar a un proyecto de desarrollo propio. La Unidad Popular tiene una gran diversidad de ideologías detrás, tiene dos cosas, o mejor dicho, tres cosas que nos caracterizan. La primera, el programa. La segunda, la ética. Una cosa que nos enseñó la política es que no se puede ser un poquito corrupto. Cuidamos mucho el relevo, y lo digo con orgullo, juvenil, los que estamos veteranos, de la ética, como una mística. Y en tercer lugar, que nuestro programa solo se cambia a través de los encuentros nacionales que se hacen 3 o 4 cada año. Bienvenido a la Unidad Popular, una persona que haya tenido un destacado cargo en el Estado. Bienvenido el más humilde, a los dos el mismo abrazo. Pero el programa no se modifica si no es con el debate democrático donde los trabajadores tienen la palabra central. Porque si bien no somos solo un partido de los trabajadores, entendemos que los trabajadores tienen que tener la hegemonía, la dirección, y que ser de izquierda es mirar el mundo desde el punto de vista de los trabajadores. Capaz que no es una pregunta estrictamente para usted, pero de alguna manera lo acaba de nombrar. La llegada de Roberto Kleimerman a la Unidad Popular está basada en qué pilares. Justamente. Nosotros tenemos gente, nuestra primera candidata a vicepresidente era una persona que era católica práctica, era una militante de misa y comunión. Y tenemos gente que es marxista. Entonces, nosotros tenemos un consenso de que hay historias diferentes de vida, procesos diferentes. Es decir, ahora incorporamos un profesor de historia en Salto, que fue del Partido Comunista del Uruguay hasta 3 meses atrás. ¿Qué nos cuenta él? Que se fue desgastando su confianza, que fue muy doloroso, que tuvo que entender que había cosas que ya no podían ser más, y al final dice, ahora yo me siento libre en la Unidad Popular. Pero también les podríamos enojarnos con él y decir, mira, la otra vez votaste a Tabaré Vázquez. Entonces, el Roberto Kleimerman, que es un ingeniero industrial, fue ministro en la época de Mujica. En la parte industrial, según él mismo nos cuenta, él estaba convencido de determinadas cosas que tenía que impulsarlas. Poco a poco él fue advirtiendo
que el Frente Amplio no respondía a los intereses de los trabajadores, sino que se iba plegando cada vez más a intereses transnacionales. Él nos cuenta, y es interesante, que fue un proceso muy doloroso, muy escalonado. Nosotros no le preguntamos más, lo que sabemos es que nunca metió la mano en nada grueso, eso sí lo tenemos seguro. Y las historias de cada uno, yo cometí el error en mi juventud de creer que el Partido Comunista del Uruguay era un partido revolucionario, y después descubrí que no. Dice algunos integrantes del gobierno, aquellos que están al frente de la economía del país, sin inversión no hay desarrollo, sin estímulos no hay inversión, y sin desarrollo no hay construcción de un futuro para los trabajadores. ¿Ustedes no están de acuerdo con esta mirada? Bueno, están haciendo estímulos, están volcando millonadas en inversiones del Estado, y la situación económica se deteriora, el empleo se deteriora, el ambiente se deteriora, están pudriendo todas las aguas de este país. No es ninguna salida esa, evidentemente no. Yo me quería referir un poco a este tema de la Unidad Popular como una coalición. En primer lugar porque este problema de Kramerman que tú mencionabas, es decir, un avance desde el punto de vista de la Unidad Popular. Sí, quiero decir, este tema de Kramerman, yo creo que de alguna manera también refiere un poco a diferencias sobre cómo encarar esto. Yo creo que Kramerman fue una persona que estuvo muy ligada a proyectos que son realmente contrarios al interés nacional, a la soberanía nacional. Estuvo en el Ministerio de Industria cuando la Tirí, la regasificadora, Stora Enso, es decir, toda una serie de procesos que hacen, sorprende que alguien pueda decir, después de 10 años de gobierno del Frente Amplio, casi 15, cuando él de alguna manera da un paso al costado, que hubo un cambio tan drástico en el Frente Amplio en tan poco tiempo. En realidad el tema de fondo creo que es que si los trabajadores realmente tenemos que tener la conducción, la salida no va por el lado de repetir un proceso que ya hizo el Frente Amplio y que no dio resultados, porque se va haciendo una serie de alianzas que en definitiva terminan diluyendo a la clase obrera en esto, y entonces no se puede plantear una lucha a fondo para no pagar la deuda externa, es por eso que aumentar el salario. Nunca fructificó la posibilidad de construir No fue por eso. Porque, ojo, primero nosotros nunca planteamos el ingreso de la Unidad Popular. Nosotros planteamos un acuerdo electoral. Una coalición, un acuerdo electoral o un acuerdo... Bueno, nosotros en realidad nunca tuvimos una respuesta formal sobre eso, o sea, por qué es que no se pudo, y justamente sorprende que se puede incorporar gente que de repente, de alguna manera en el lenguaje de Gonzalo, son saravistas, vallistas del Partido Comunista o Roberto Kramerman, y no se podía hacer un acuerdo electoral con el Partido de los Trabajadores que plantea una transformación socialista. Entonces, realmente eso no cierra. De todos modos, incluso este año hubo algún acercamiento de algún compañero de la Unidad Popular con nosotros. Nosotros buscamos explorar la posibilidad de hacerlo y no tuvo andamiento por el lado de partidos de la Unidad Popular, que tal vez desde el lado ideológico tengan de alguna manera una visión contraria a nosotros, pues somos anti-estalinistas y hay partidos que se definen como estalinistas que no les gusta nuestra ideología. No sabemos, realmente no sabemos cuáles son las razones de fondo. Lo que sí nosotros creemos es que más allá de que ahora estamos en un escenario de competencia que justamente no queríamos atomizar más. Esa era la razón por la cual planteamos en un momento un acuerdo electoral. Ya está muy atomizado los sectores que pueden capitalizar el voto crítico, digamos, al Frente Amplio. Pero hay que impulsar la unidad de acción en todos los terrenos. Por ejemplo, ahora el viernes 20 hay una movilización juvenil muy grande a nivel mundial por el ambiente, el cambio climático, la cuestión del calentamiento global. Son movilizaciones que creo que en Uruguay hay que impulsar del mismo modo que luchamos para unificar dentro del movimiento obrero, en oposición a la mayoría del PIT-CNT, un conjunto de organizaciones, de corrientes, que puedan plantear un cambio de orientación, porque el PIT-CNT le está pavimentando el camino, por ejemplo, a una reforma de la seguridad social. Es decir, junto con empresarios, con las organizaciones de jubilados en el BPS, están convocando a un planteamiento de diálogo social, en vez de decirle a los empresarios, al gobierno, al que venga, al Fondo Monetario, no nos vas a tocar el bolsillo porque un aumento de la edad de retiro, porque una modificación del cálculo jubilatorio es una rebaja del salario. Yo no negocio rebaja del salario. No me quiero ir sin que a veces no tenga la posibilidad de... Claro, en realidad, ¿por qué coalición? Porque nosotros entendemos que hay tareas urgentes, inmediatas,
de soberanía patria, de liberación nacional, de recuperar la tierra, que permite una política de alianzas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Los trabajadores se van a diluir en esa alianza? Depende de quién tenga la brújula y del programa. Nosotros entendemos que en este momento nosotros podemos aislar mucho más a la oligarquía y al gobierno del bloque de la derecha tradicional y de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, golpeando e impactando con socialdemocracia de derecha. Sí, el Frente Amplio. Por eso lo reafirmé. Con una alianza mucho mayor, incluso con sectores de pequeños productores, contra la bancarización. Ahí nosotros nos parece que se expande. Entonces nosotros hoy no nos planteamos un gobierno de trabajadores, aunque sea nuestro fin. Creemos que acelera el proceso y no lo retarda una política de alianzas más amplia que permita, ahora que la correlación de fuerza no nos favorece, golpear en lo esencial para abrir un camino que después permita, en una segunda etapa, avanzar más. Quizá esa es la diferencia con el PT. Ahora, perdón. Sin duda. Sin duda esa es la diferencia, porque quizá una característica ideológica del trotskismo, precisamente, es la revolución permanente y el avance directo al gobierno obrero. Nosotros que aspiramos al mismo fin, entendemos que en este momento la unidad popular no es eso. Hay que entender lo que la unidad popular no es. La unidad popular es una me gustaría política. referirme un poco al problema sobre todo de las alianzas con sectores sociales que no son vinculados al movimiento obrero. Obviamente que para muchas cosas unas alianzas hasta con el diablo. Eso no se trata de... Si el fin es justo y es importante conseguir algo, el resultado te guía a llevar adelante esa movilización. Pero justamente tiene que estar en el marco de un objetivo correcto. Por ejemplo, los compañeros cuando fueron a Durazno a la actividad de Un Solo Uruguay, claro, nosotros no lo compartimos. O sea, no quiere decir que si hay una movilización y vienen muchos compañeros que sean pequeños productores o lo que sea, una movilización contra UPM2, vamos arriba. Sí. ¿No? Es decir, no tenemos problema. Bueno, voy a aclarar aparte. Con Un Solo Uruguay sí. Y con Un Solo Uruguay, con sus objetivos, sí. Ahora, si vienen los mismos paisanos a movilizarse por el tema UPM2, vamos con ellos, porque es una entrega nacional, es una subordinación completa a los intereses de una empresa. El tema es justamente que creo que lo que pasó en Durazno era la proclamación de una plataforma que no tenía nada que ver con los trabajadores, ni una salida a los pequeños productores, porque la chica del Estado y todas las políticas que se proponían allí no van a resolver los problemas, y en definitiva son los grandes propietarios de tierras los que están utilizando a los pequeños como carne de cañón en una batalla. Creo que hay que unir, sí, al trabajador con el pequeño productor y todo lo demás, pero no en función de ese programa. Quiero rectificarte, no existía Un Solo Uruguay. Se llamaba Movimiento de Autoconvocados. Y ahí todavía estaban gente, tamberos desesperados, pequeños chacareros, que yo fui a Santa Bernardina. No toda la Unidad Popular fue, ahí tenés la diversidad. Hubo sectores de la Unidad Popular que dijeron, no vale la pena ir. Yo entendí que tenía que ir. ¿Por qué? Porque yo que conozco campaña y conozco mucho a los productores de otras tareas, entrevisté ese día a más de 100 personas en distintos campamentos, muy humildes, que me decían, me vaticinaban, crónica de una muerte anunciada, Gonzalo, esto lo van a copar los grandes. Yo no puedo dejar el tambo, yo no puedo dejar, no tengo plata para moverme en las reuniones, esto lo van a capitalizar los grandes. Pero hoy nos encontramos acá, discutimos nuestros problemas y tratamos de ver qué hacer como pequeños que están desesperados. Entonces, para nosotros nunca apoyamos lo de Santa Bernardina. Fuimos a observar un proceso que era inevitable, una diferenciación de clases que se iba a dar después. Pero aún así, fíjate, eso es lo rico de la Unidad Popular. Hubo sectores que dijeron, Gonzalo, estuviste mal en ir, saliste en la foto. Nosotros discutimos y después, claro, ¿cuál es el problema con nosotros, con el programa? Por ser una coalición. Nosotros apostamos siempre a tener la óptica de los trabajadores como central. Y eso nuestro programa lo establece. Pero nosotros tenemos, para nosotros el programa es como la Constitución debería ser para la ciudadanía. Fuera de lo que diga el programa, cada uno de nosotros tiene una enorme libertad. Programa y los acuerdos de los encuentros nacionales. Entonces tenemos una gran diversidad, eso es cierto, pero en torno a nuestro diputado, por ejemplo, y su proyecto del Plan Nacional de Viviendas, la investigación del FONASA, todo lo que tuvo que ver con retirar recursos de la cerveza para invertirlo en el clínica, en eso somos monolíticos. Me quedé pensando en varias de las cosas que decían y uno
yo entiendo profundamente... Y me faltó una cosa de la unidad con ahora, es ahora. No, que en realidad el problema de la coalición requiere cierta lentitud en las tomas de decisiones. Los autoritarios son más rápidos que los democráticos. Y un problema, nosotros lo que le podemos criticar fraternamente al PT, con el que inexorablemente vamos a estar juntos en la calle, porque vienen momentos muy duros, lo que le podemos criticar esta vez al PT es que hizo tarde el planteo. No, pero esta vez nosotros no tomamos la iniciativa. No, simplemente consultaron. Nos pareció que ante la propuesta que nos hacía un compañero, bueno, queríamos ver si realmente había... Nosotros no queremos estar todo el tiempo pidiendo la unidad popular. No, claro. ¿no? Es decir, primero porque es medio absurdo, digamos, que uno, si el otro no quiere, esté insistiéndole. Pero bueno, es más complejo el problema. Puede ser. Yo lo concreto que veo es que no se pudo. Igual de todos modos me parece que para ninguno de nosotros dos quiere venir acá a polemizar uno contra el otro, sino que creo que el tema central es que vamos a una gran lucha los trabajadores en la etapa que viene. A eso quería ir. Ustedes están planteando esto de que se viene una determinada etapa. Si uno mira hoy el escenario político, entiende que los grandes bloques, hay dos grandes bloques, un bloque progresista, el bloque de los partidos tradicionales, y después parece haber en la ciudadanía toda pocos espacios para estos partidos de ideas fuertes, tanto de izquierda como de derecha, aunque veremos cuál es el resultado de Cabildo Abierto, y que el gran debate político e inclusive la gran movilización social va a estar en estos dos bloques que se están disputando el poder hoy. Bueno, ¿por qué no articular en algún sentido con los bloques o con los espacios donde hay mayor capacidad de entendimiento para encontrar algún camino para meterse en la disputa? Yo ahí quiero separar el PT del PERI como dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el PERI es una empresa unipersonal, pero con el mayor respeto al ingeniero Vega, no ha entendido que el trabajo en el Parlamento no es hacer discursos justos. Es un trabajo de leer la letra chica, de estudiar, de recibir delegaciones de movimientos sociales, de ir a los asentamientos, de ir a los lugares donde hay conflicto, recibir mamás con hijos con enfermedades especiales. Es un trabajo impresionante que vos requerís equipo, que requerís colectivo. Y hay partidos que en la crisis surgen donde una personalidad que puede tener todo el derecho del mundo y puede tener justicia en algunos planteos, cree que con discursos va a resolver cosas. Y el sistema se lo traga. Ahí sí que el sistema se lo traga. Yo no estoy hablando de su honorabilidad, no lo van a comprar. No necesitan tampoco, lo envuelven. No podés contra un aparato fuerte, porque te palmean la espalda y dicen, no, yo te voto la mitad de lo tuyo, vos votame la mitad de lo mío, vos no tenés ni tiempo de leer la letra chica. No funciona. 30 segundos. Bueno, lo que yo creo es que va mucho más allá de la UP, el PT. Acá los trabajadores todos van a enfrentar un dilema muy grande, que es o se dejan robar, porque lo que está pasando en Argentina se nos viene. Lo que está pasando en Brasil se nos viene. Entonces el problema es necesitamos un Congreso de Trabajadores, necesitamos que la mayoría del PIT-CNT sea superada por una corriente clasista que diga no nos subordinamos a ningún gobierno, sea este o el otro. Yo ya veo dirigentes sindicales que están preparando por si ganan los blancos y los colorados para negociar con ellos. No, tenemos que plantearnos una movilización consecuente, porque si no, no vamos a no solo a obtener mejores salarios, sino que vamos a un retroceso muy grande desde el punto de vista de la seguridad social, de la legislación laboral y hasta del derecho de huelga. Los grandes candidatos todos están planteando distintas formas de ataque al derecho de huelga, que es la herramienta principal del movimiento obrero. Entonces, a los compañeros que sean de la corriente que sean, que quieran luchar, van a estar al lado nuestro. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Gracias un inmenso gusto. Señores, nos reencontramos con ustedes el próximo martes aquí en Televisión Nacional. Buen fin de semana.